Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este nuevo webinar. En esta oportunidad nuevamente con nuestros aliados de TG Consultores. En el día de hoy nos acompaña la doctora Hasbleidy Santamaría Zarate, abogada especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales, quien en el día de hoy pues, nos trae un tema interesante acerca de las implicaciones de la posible reforma pensional, un tema de mucho interés para todos en este momento. Y bueno, esperemos que sea de mucho interés todo esto que pues, nos van a compartir en el día de hoy, que sea de mucho provecho y todas las inquietudes que tengan antes de finalizar, 15 minuticos antes de finalizar la charla, pues las dudas o inquietudes que tengan, pues las pueden realizar, ya sea a través de pues activando directamente sus micrófonos o en el chat también pueden colocar pues las inquietudes correspondientes. Le damos la bienvenida a Hasbleidy. Adelante, Hasbleidy. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por este espacio. La ideal es que podamos compartir de este tema que suena en los medios y es tan interesante y es un poco de esas propuestas a la reforma pensional y pues que podamos resolver las inquietudes que tengan al respecto. ¿Listo? Empezamos ya, ¿sí? Sí, adelante. Listo, perfecto. Entonces, un segundo, ya pasamos acá. Listo, aquí está el perfil, listo. Bueno, antes de hablar de la reforma pensional, qué bueno hacer un pequeño recuento de lo que ha sido la Ley 100 de 1993. Recordemos que con la Ley 100 se implementó el Sistema Integral de Seguridad Social, donde tenemos actualmente un Sistema General de Seguridad Social en pensión, un Sistema General de Seguridad Social en salud, un Sistema General de Seguridad Social en riesgos laborales y unos servicios sociales complementarios. Bueno, la creación de la Ley 100 tuvo, pues digamos que un objetivo o varios objetivos en donde pues se buscaba integrar, como ya lo he mencionado, estos sistemas de seguridad social en salud, pensión, riesgos, implementar quién iba a ser o quiénes iban a ser las entidades que iban a administrar los recursos, tanto en pensión, en salud y en riesgos. Y básicamente uno de los objetivos que podríamos decir de la Ley 100 del 93 fue ampliar esa cobertura de la seguridad social. Recordemos que la seguridad social, primero, es un derecho fundamental, es un derecho que tenemos todas las personas de tener una cobertura, tanto en salud, pensión, en riesgos, bien sea que estemos laborando o no, porque pues en el ámbito en que nosotros nos desempeñamos como individuo, pues tenemos que tener esas coberturas, ¿verdad? Y es el Estado, a través de sus diferentes administradoras, que busca ofrecer estos servicios a las personas, ¿listo? Especialmente en Colombia con la Ley 100 del 93, vamos a poder ver en esta diapositiva que tenemos unos problemas y unas mejoras, ¿listo? Entonces, ¿qué va a pasar? Que la tasa de cotización no se incrementó gradualmente como se había previsto desde el principio. Este es un problema, obviamente, que tiene un impacto fiscal muy grande y lo que sucede es que hoy en día, por ejemplo, para cotizar a pensión, ¿sí? Enfocándonos en el tema pensional, pues el porcentaje de cotizaciones del 16%. En su momento, cuando se empezó a implementar esta ley, se estableció que esta cotización debía aumentarse. Digamos que sí hubo aumento, no es de que empezara con el 16. Sí aumentó, pero no como tenía que ser desde el principio, ¿listo? Entonces este fue pues uno de los problemas de la ley 100 del 93. Vamos a ver, digamos, para no enfocarnos en todas y cada una, y es, por ejemplo, el tema de la cobertura y los problemas que se han tenido con la falta de las personas poder aportar a seguridad social, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una población y parte de esa población no está cumpliendo con su aporte a pensión, pues se ve afectado el tema económico, ¿verdad? Que es importante que nosotros tengamos presente, que cuando estamos en Colpensiones,
aportamos a un fondo común. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que todos los aportes que nosotros estamos haciendo mes a mes están financiando las pensiones de las personas que hoy en día están pensionadas, ¿cierto? Y con el fondo privado, ¿sí? Que es diferente, acordémonos que está Colpensiones y el fondo privado, nosotros sí estamos aportando a nuestra cuenta de ahorro individual, ¿listo? Entonces, ¿qué sucedió? Como había evasión en esos aportes, se creó en el año 2007 una entidad denominada UGPP, pero imagínense, fue hasta el 2007 y la ley 100 se implementó en el 93. Entonces pasaron varios años donde las personas evadían los aportes o los hacían de forma incompleta o no los hacían. ¿Listo? Entonces, con la creación de la UGPP, lo que se implementó fue, necesitamos que una entidad vigile que las personas que tienen que cotizar, coticen. ¿Sí? Porque es que el sistema se sostiene es con los aportes de todos. Y si no se están haciendo esos aportes, pues el sistema se va a ver afectado. ¿Listo? Un segundo por acá. Vamos a la siguiente. Entonces, problemas con la aplicación. Entonces hubo una cobertura insuficiente. Cuando se implementó la ley 100 del 93, resulta que no tenía la cobertura necesaria para que todas las personas que están en el territorio nacional estuviesen aportando a pensión, ¿sí? Entonces, esa falta de cobertura, pues le impedía a los trabajadores y a los empleadores hacer los aportes a seguridad social, ¿listo? Tuvimos un proceso de transición extremadamente largo. El proceso de transición, básicamente que para explicárselos en términos más sencillos, es antes de la ley 100 del 93 teníamos otras normas que hablaban del tema pensional, ¿sí? Y nos decían cuáles eran los requisitos para las personas pensionarse. Resulta que esos requisitos aumentaron con la ley 100 del 93. Pero ¿qué pasó? Que esas personas que estaban digamos, pronto a pensionarse, les dijeron, listo, pues no les vamos a aplicar ley 100 porque ustedes ya tienen unos requisitos fijados o pensados en la norma anterior, les vamos a aplicar esa norma si usted cumple con unos requisitos que son muy puntuales. Pero resulta que ese periodo de transición fue muy largo, fue de 20 años. Entonces, eso pues también ha sido un problema en la aplicación de la ley 100 del 93. ¿Listo? Vamos a ver, sí, que cuando se emite esta ley, no solo se ha emitido la ley 100 del 93, se han emitido bastantes leyes, decretos, por ejemplo, hubo hasta un acto legislativo, sí, que en el sentido en que en el tema pensional y el tema de seguridad social, la normatividad ha sido bastante, ¿sí? Entonces, por eso, obviamente siempre lo mejor es busquemos una asesoría para saber cuál es nuestro, digamos, nuestros requisitos para pensión, cómo es el tema de los aportes. Siempre tenemos que tener una asesoría porque es que las normas son bastantes y pues a veces no son fáciles de comprender. ¿Listo? Entonces, básicamente para concluir este punto, con la ley 100 del 93, donde se busca integrar todos los sistemas, pues han tenido varios problemas, ¿sí? Y en el tema pensional, que hoy pues es importante ustedes ponerlos de presente, tenemos dos regímenes pensionales, pero en este momento podríamos decir que son competitivos, ¿sí? Porque cuando yo estoy en Colpensiones, tengo unos requisitos de pensión diferentes a cuando estoy en el fondo. Y por eso hoy en día muchas personas están adelantando demandas para poder regresar a Colpensiones, ¿sí? Que sea Colpensiones la entidad que lo pensione, ¿sí? Entonces, con base en esto y todo lo que ha sucedido con esta ley 100 del 93, que pues han sido bastante los problemas, no solo en pensión, también en salud, el gobierno actual busca implementar una reforma. ¿Listo? ¿Qué es importante que ustedes tengan presente? La reforma pensional aún no se ha presentado. ¿Listo? Se espera que se presente el próximo año, a finales del año 2023. Y vamos a hablar un poco de cuáles son esas propuestas del gobierno. ¿Listo? Entonces, tiene una finalidad. Entonces, vamos a decir que una de sus finalidades principales es garantizar el derecho a la pensión. ¿Sí? Hay dos palabras con las cuales se puede definir esta reforma pensional. Solidaridad y derechos. ¿Listo? Solidaridad, ¿por qué? Porque busca que la comunidad, ¿sí? que hoy en día está aportando o no
pueda dar una ayuda mutua, ¿sí? A aquel que lo necesita. Entonces hablamos de la solidaridad en ese aspecto. Y derecho, ¿por qué? Porque según esta reforma, yo les estoy hablando lo que sucede con este cambio que se quiere implementar, es que se quiere asegurar que las personas tengan una pensión. ¿Por qué es importante tener una pensión? Porque cuando ya estamos en una edad avanzada, ya estamos en nuestra vejez y no contar con un ingreso, pues afecta a todos nuestros derechos fundamentales que tenemos como personas, ¿sí? Entonces lo que busca esta reforma es, vamos a brindar una solidaridad para todos y vamos a buscar proteger los derechos. ¿Para quiénes? Para todos, tanto los que no han cotizado como los que han cotizado. ¿Listo? En las garantías, entonces, un sistema unificado, principalmente público, complementario y no competitivo. Por eso les mencionaba que en este momento, pues casi que hablamos de una competencia entre el fondo y Colpensiones porque tienen, no es que uno sea mejor que el otro, pero sí tienen características diferentes, requisitos diferentes para poder pensionarnos. ¿Listo? Aquí lo que se busca es que no sea competitivo, que sea complementario. ¿Listo? Y aquí, como les digo, hay una garantía estatal colectiva basada en la solidaridad social. Ok, entonces vamos a ver lo siguiente. Aquí hay un término muy importante y es la brecha pensional. ¿Qué sucede con la brecha pensional? Resulta que tenemos un grupo de trabajadores, ¿verdad? Y ese grupo de trabajadores tiene o devenga un X salario o tiene X ingreso. Resulta que ese ingreso no va a ser ni hoy en día ni el día de mañana si se llega a aprobar la reforma, su pensión no va a ser igual a su ingreso, ¿sí? Un ejemplo, Pepita Pérez gana 4 millones de pesos mensuales. ¿Y qué pasa? Que Pepita Pérez ya ha acomodado todo su estilo de vida a su ingreso de 4 millones de pesos, ¿verdad? Pues resulta que hoy en día, si Pepita Pérez se pensiona con Colpensiones, por ejemplo, va a recibir de pensión, un ejemplo, 3 millones. ¿Cuál es esa brecha pensional? Esa diferencia de 3 a 4 millones de pesos. Bueno, esa brecha pensional, pues digamos que la recomendación es, permítanme un segundo, esa brecha pensional debe o debemos ser conscientes desde ya, sin importar la edad que tengamos, que en el futuro nuestra pensión no va a ser igual a nuestro ingreso actual. Aquí, por ejemplo, ¿cuál es la recomendación nosotros como asesores pensionales? Infórmese antes de cuál va a ser su mesada pensional, ¿sí? Eso es lo más importante, porque no basta con escuchar lo que los medios nos dicen. Los medios nos pueden decir, un momento que va pasando un avión. Los medios nos pueden decir, por ejemplo, si usted está en el fondo privado, ahí le van a dar su pensión hasta que se le acabe la plata. Y si usted está en Colpensiones, le van a dar el 90%, ¿sí? A veces uno escucha eso en los medios o de las personas. ¿Y qué es lo más importante? Informes, consúltenos, haga un estudio pensional donde en realidad podamos valorar y casi que, bueno, informarles cuál va a ser su mesada si está en uno u otro régimen. ¿Para qué? Para que usted desde ya pueda proyectar cómo va a cubrir esa brecha pensional. ¿Listo? Vamos a la siguiente diapositiva. Entonces aquí nos habla la reforma pensional de una garantía de derechos y expectativas legítimas y eso es básicamente la preocupación de muchas personas hoy en día, ¿no? ¿Cómo así? ¿Qué va a pasar con la reforma? ¿Qué va a pasar con mi plata si estoy en el fondo privado? ¿Me van a quitar mi plata? ¿Me van a expropiar mi plata? Se han escuchado muchas cosas, pero entonces aquí, ¿qué dice? Primero, se van a respetar las actuales pensiones. Muchas personas dicen, no, me van a quitar mi pensión y no, hay una garantía, ¿sí? Si usted ya hoy está pensionado o tiene una expectativa legítima de pensionarse pronto, su pensión se va a respetar, ¿sí? No se le va a quitar, ni se le va a desmejorar, ni se va a modificar su mesada pensional, porque usted ya tiene un derecho adquirido. Entonces, si hay alguna persona que está en este escenario y hoy ya tiene su pensión se va a respetar. ¿Listo? Si usted que está también en este escenario está próximo a pensionarse, también
se va a respetar porque existe un tema y es la expectativa legítima de pensión. Si yo ya sé que estoy a 5 años de pensionarme o estoy inclusive más cerca de pensionarme, pues el Estado tiene esa obligación de respetar ese derecho adquirido. ¿Listo? Hoy en día, ¿cuáles son los requisitos de pensión? Si yo estoy en Colpensiones y soy mujer, me exigen 57 años. Si soy hombre, 62 años y las semanas que nos exigen son 1.300 para los dos. Si yo estoy en un fondo privado, en principio no me exigen edad y semanas, pero sí que el capital alcance a financiarme una pensión de al menos 110% del salario mínimo. En el fondo privado existen varias modalidades de pensión. Ese puede ser un espacio donde les podamos hablar de esas modalidades porque son muy puntuales y hay que prestarles especial atención. Pero si usted ya tiene su pensión en Colpensiones o en el fondo está pronto a pensionarse en alguna de estas dos administradoras, pues su pensión se va a respetar. ¿Listo? En principio, lo que se escucha de la reforma, porque acuérdense que este proyecto de ley no se ha radicado, todavía está como en conversación y todo, no se habla de aumentar la edad, ¿sí? En ninguna de las propuestas que ya vamos a ver más adelante se está dejando la misma edad de pensión y el mismo porcentaje de cotización. ¿Listo? Acuérdense, esto es lo que se escucha, bueno, se ha escuchado en los medios por parte del gobierno, pero en principio no se pretende aumentar la edad ni semanas. Ok, aquí tampoco dice que no se incrementará la edad ni tampoco se modificará la pensión de sobrevivientes, ¿sí? Acuérdense que no solo tenemos pensión de vejez, también tenemos pensión de sobrevivientes, pensión de invalidez, pero en principio esta no se modificaría. Y nos vamos con, bueno, algo que ha llamado la atención y es, por ejemplo, aquellas mujeres que han dedicado su vida al trabajo de cuidados en el hogar, ¿sí? Para todos es de conocimiento que las personas o las mujeres que han dedicado su vida al trabajo en cuidados del hogar, pues no cotizan a pensión en su mayoría, ¿sí? Lo que se busca es poder reconocerle a estas mujeres que en realidad hacen un trabajo y es un trabajo de admirar porque no es sencillo, poderlas incluir en nuestro sistema integral de pensión y poderles garantizar su derecho. Acuérdense que son dos palabras que nos definen la reforma pensional, solidaridad y derechos. Entonces, estas mujeres tienen derecho a una pensión porque sí han trabajado, que puede que no haya sido un trabajo remunerado, no se haya cotizado a pensión, eso hace parte pues de toda nuestra costumbre, pero tienen derecho y eso es lo que busca esta reforma, incluirlo. También articular las políticas sociales en un sistema único de protección del adulto mayor que incluya la garantía del mínimo vital en materia de servicios básicos. ¿Listo? Por eso les hablaba al inicio de la solidaridad. Bueno, también se planea transitar hacia un sistema de pensiones unificado, mayoritariamente público, que garantice el derecho fuera del negocio, dejando atrás la incertidumbre y la desprotección de quienes, habiendo aportado a la sociedad, no reciben pensión. Y para eso nos vamos tal vez al punto más importante, y es esta propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Hablamos de un sistema de pilares. ¿Listo? En este sistema de pilares encontramos tres principales. El primero lo vamos a denominar pilar solidario básico, este que está acá. ¿Y qué nos dice este pilar solidario básico? Es aquel donde vamos a garantizar o se busca garantizar una renta básica correspondiente a medio salario mínimo que busca cobijar a aquellas personas que no alcanzan a obtener una pensión. En números, si nosotros miramos cifras, tenemos que 4.5 millones de personas entrarían en este grupo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Que hoy en día 1.500.000 personas reciben un subsidio, ¿sí? Por parte del programa Colombia Mayor y ese subsidio actualmente es de 80.000 pesos. ¿Qué nos dice este pilar solidario básico? Vamos a darle un ingreso a esas personas de ¿cuánto? De 500.000. ¿Qué requisitos van a tener? Tienen que cumplir edad, que son 57 años para la mujer, 62 para el hombre,
Esta pensión va a estar a cargo, o esta renta va a estar a cargo de Colpensiones. ¿Y de cuánto? De 500.000 pesos. Medio salario mínimo, que hoy en día el salario mínimo está en 1.000.000, recibiría a valores de hoy 500.000 pesos. ¿Listo? ¿Qué va a pasar? Que como no se conoce todavía el texto, el detalle completo de este proyecto, no sabemos si, por ejemplo, aquí van a incluir solo a las personas que sean beneficiarias del Sisbén o estén inscritas en Sisbén 1 y 2. Puede que sí, ¿sí? En principio, lo que se ha escuchado por parte de los medios es que sí se les va a exigir que estén en ese programa o en esa base de datos del Sisbén en los niveles 1 y 2 y se les garantizaría una renta de medio salario mínimo. ¿Listo? Lo que les digo, esto busca cobijar a 4.5 millones de personas. Bueno, nos vamos con el segundo pilar, contributivo. Este lo han llamado los expertos en como la columna vertebral del sistema de pensión. ¿Listo? Este pilar va dirigido para aquellas personas que cotizan o devengan hasta 4 salarios mínimos, ¿sí? De un salario mínimo a 4 salarios mínimos van a entrar las personas del pilar contributivo. ¿Qué va a pasar? Que estas personas van a cotizar a Colpensiones, ¿listo? Ese va a ser como su administrador, Colpensiones. Si la persona llega a su edad de pensión, igual 57 para las mujeres, 62 para los hombres, y cumplen con las semanas, se van a poder pensionar. Dicen al menos con un salario mínimo. Puede que sea mayor, claro, va a depender de sus aportes y de su promedio de los últimos 10 años, pero ahí es donde va el tema de la brecha pensional. Si una persona ha cotizado todos sus últimos 10 años, por decirlo así, sobre 4 salarios mínimos, no va a tener una pensión de 4 salarios mínimos, porque a esto se le aplica una tasa de reemplazo que pues va a depender de lo que en detalle nos digan, porque no se conoce todavía, ¿listo? Pero como está hoy y como se ve planteado hacia el futuro, es que exista un porcentaje y obviamente nunca va a ser del 100%. Bueno, ¿qué va a pasar? Que vamos a encontrar un tercer pilar y ese tercer pilar lo llamamos pilar de ahorro voluntario complementario. ¿Qué nos dice este pilar de ahorro voluntario complementario? Nos dice que las personas que devenguen más de 4 salarios mínimos van a participar de los fondos privados. Y aquí es donde entra el fondo privado. Acuérdense que no se busca una competitividad, sino se busca que sean complementarios. ¿Qué nos dice? Que si la persona, un ejemplo, gana más de 4 salarios mínimos, esa ganancia de más, por decirlo así, va a ir a cotización a un fondo privado. En el ejemplo de Pepita Pérez, resulta que Pepita Pérez gana 5 salarios mínimos. ¿Qué va a pasar? Que según este sistema de pilares, Pepita Pérez va a tener que cotizar 4 salarios mínimos al pilar contributivo y un salario mínimo al ahorro voluntario complementario, ¿sí? Es decir, que un salario mínimo va al fondo privado. Si gana 6 salarios mínimos, 4 salarios mínimos van para el pilar contributivo y el excedente de los 2 que gana va a ir a un fondo privado. ¿Listo? ¿Qué nos van a exigir en requisitos de pensión? Igual, edad, semanas, las mismas que ya tenemos hoy en día, las mismas que se exigen para los otros 2 pilares, pero ¿qué va a pasar? Y es aquí donde hay como todavía no es claro, no se sabe con seguridad y certeza cómo va a ser, pero en principio se cree que va a tener una pensión por parte de Colpensiones y va a tener otra pensión por parte del fondo privado. ¿Qué va a pasar? Que el fondo privado va a seguir funcionando igual, va a seguir, recuerden cuando uno está en un fondo privado, nuestra plata la están invirtiendo, está rentando, está ganando intereses, rendimientos. Resulta que cuando el fondo privado administra ese dinero, pues el objetivo va a ser que esta persona pueda tener también una pensión por parte del fondo privado. En una de las charlas que dictaron hace poco, el expresidente de Colpensiones decía, en principio, esto tendría que unificarse, ¿sí? Esto tendría que unificarse para que la persona solo reciba un ingreso, que no reciba uno de Colpensiones y otro del fondo, pero como les digo, todavía no se sabe. Resulta que el día de ayer se instaló como la subcomisión que va a discutir toda la reforma pensional.
Esta subcomisión es tripartita, está conformada por empresarios, sindicato y gobierno. Y lo que va a suceder es que ahí se va a discutir cuál, bueno, digamos que todo lo que se va a radicar ya oficialmente. Les digo, hoy en día no se ha radicado reforma, se piensa que esta va a ser radicada a finales del próximo año. Pero básicamente esto es lo que se busca implementar. Entonces, ¿qué quieren implementar en este punto? Uno de los objetivos principales, ampliar la cobertura, y dos, que los sistemas no sean competitivos, sean complementarios, y que finalmente pues las personas que devengan más de 4 salarios mínimos puedan realizar sus aportes de eso que supera sus 4 salarios mínimos, lo puedan cotizar a un fondo privado para que este fondo privado pueda manejar su capital y hacer lo correspondiente como hoy en día lo hacen. ¿Listo? Que hay, bueno, ¿qué más tengo por decirles? Básicamente entiendo que muchas personas se preocupan como lo que ya les había mencionado que va a pasar, me van a afectar mi pensión. Por el momento hay que mantener la calma, informarnos muy bien, saber dónde estamos leyendo las noticias. En estos espacios para Teje Consultores es muy bueno poder compartirles a ustedes una información clara, completa, cierta, y que pues en este espacio también se puedan resolver varias inquietudes. ¿Listo? Entonces, con esto termino mi presentación. Ah, bueno, aquí hay algo adicional, y es que las personas que lleguen a la edad de pensión sin el número de semanas suficientes, en vez de realizar devolución de saldos, se plantearán mecanismos para realizar los aportes de las semanas faltantes. Y por otro lado, se garantizará el derecho a la pensión de todos los hombres, mujeres y adultos mayores. Se protegerán las cotizaciones, los ahorros obligatorios, voluntarios, presentes y futuros para los colombianos. ¿Listo? Ahora sí, muchísimas gracias a todos por su participación. Para TG Consultores siempre es muy agradable compartir estos espacios, y voy a dejar aquí les voy a dejar nuestros números de contacto. Recuerden que por ser afiliados a Confenalco reciben un 10% de descuento en nuestros servicios. Y aquí están nuestras líneas telefónicas para que las puedan apuntar. Recuerden que su primera consulta es completamente gratis, y voy a dejarla en pantalla para que ustedes puedan apuntar todos nuestros datos. Vamos a leer aquí las preguntas que tenemos en el chat. Entonces veo que la señora Madrid Morales nos dice: las madres comunitarias que empezaron a cotizar desde 2014 con pensiones y que llegan a la edad pero no tienen las semanas, ¿en qué aspectos las beneficiarían a ellas con la reforma? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque no solo le pasa a las madres comunitarias. Varias personas cotizan o tienen cotizaciones a lo largo de su vida laboral, pero estas cotizaciones no alcanzan a otorgarles una pensión. Y por eso está el pilar número 1, que es el pilar solidario, donde básicamente se buscaría darles una renta de 500.000 pesos a las personas que cotizan, pero pues no alcanzaron a obtener una pensión. ¿Listo? Eh, Aquí vemos otra. Listo, vamos a leer esta segunda pregunta de Lola Esperanza Izquierdo Pompeyo. Dice: buenas tardes, 2 consultas. Si hay reforma, se supone que debe haber un régimen de transición para los que tengan las semanas y o la edad. Si una mujer, si una persona mujer en este momento tiene más de 1.400 semanas cotizadas, con 46 años de edad, con solicitud de traslado aceptado con pensiones, le faltan 11 años para cumplir la edad. ¿Existe algún proyecto de ley que apoye a los trabajadores que han cotizado más de 26 años y puedan de pronto pensionarse antes? Bueno, muchas gracias por su participación y por su pregunta. Esta reforma no contempla pensionar antes a las personas. En los 3 pilares que les acabo de mencionar, básicamente el requisito de edad es el mismo: 57 años para las mujeres, 62 para los hombres. Pero tal vez se tenga en cuenta cuando la persona tiene más de 1.300 semanas cotizadas, se pueda tener en cuenta para eh, aumentar el porcentaje, ¿sí? Pero que se puedan pensionar antes, por lo pronto no se conoce. Puede ser que cuando ya
tengamos el documento oficial o el proyecto de ley que ya se radique, podamos revisar si de pronto en esta reforma se busca cubrir esto que nos pregunta la señora Esperanza. ¿Listo? Pero lo que les digo, hay que conocer el escrito final. Por lo pronto, lo que yo les estoy comentando en este momento es la reforma en general, como se pretende, mm, para que se vayan con la idea. No se busca eliminar Colpensiones, no se busca eliminar el fondo, se busca que estos dos se complementen y obviamente que las personas que están en un fondo se les respete su dinero que tienen allí depositado, porque pues acuérdense que cuando estamos en un fondo, eso es nuestra cuenta, ¿sí? Se busque respetar. ¿Listo? Creo que no tenemos más preguntas. Ay, voy a dejar de compartir mi pantalla pues, espero que ya hayan apuntado todos los números de teléfono. Ya, listo. No sé si haya Bueno, preguntas. este es el espacio para que, bueno, todas las dudas, inquietudes, los que están participando puedan, pues, socializar, pues, todas sus inquietudes, ya sea a través de, directamente, o a través del chat, pues, colocar sus inquietudes y dudas que este, pues, digamos que es el espacio, el momento preciso para que, pues, se puedan resolver algunas inquietudes frente a este tema, pues, que es, pues, interesante para todos nosotros. Parece que hay como un nuevo mensaje por allí. Sí, nos llega una pregunta. Nos dice, buenas tardes. Si faltan 2 años para pensión en Colpensiones, ¿alcanzaría a pasar la división de Colpensiones y los privados para recibirla o solo llegaría de Colpensiones? Bueno, muchísimas gracias por su pregunta. En principio, tendría que establecer un régimen de transición, ¿sí? Para aquellas personas que ya están a puertas de cumplir requisitos para pensionarse en Colpensiones, que puedan continuar con lo que está establecido hoy en día. Es decir, que la persona aporte a Colpensiones para su pensión. Pero faltaría ver el escrito final, porque siempre que hay un cambio legislativo hay un régimen de transición, pero hay que saber de cuánto tiempo va a ser, si va a ser, por ejemplo, de 1 año, 2 años, 10, como el de la ley 100 que fue de 20, hay que saberlo para poderlo, digamos, para poder responderle su pregunta. Pero en principio sí se espera que se establezca un régimen de transición y pues que este sea de aproximadamente 5 a 10 años. Es decir, que se siguen rigiendo bajo los parámetros que están hoy en día. No tendría que empezar su aporte en el fondo, porque imagínense, tal vez no le alcance a pensionarse en el fondo y sí estaría bajando su IBC en el fondo, en Colpensiones. ¿Listo? Pero muchas gracias por su pregunta, muy, muy interesante. Listo. Si alguien más tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto, aquí les estamos dejando un link donde pueden agendar su consulta personalizada. De pronto, si ya quieren enfocarse en su caso particular, lo cual me parece muy bien, porque aunque son requisitos generales para todos, siempre encontramos casos particulares y es importante que nos consulten. Recuerden el descuento que tienen con nosotros y que la primera consulta pues no tiene ningún costo. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Listo, no se preocupen. Si no hay más preguntas o quieren consultar su caso particular, estamos para servirles y para escucharlos con muchísimo gusto. Muchas gracias a Confenalco por este espacio que nos permite poder compartir con ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Y no siendo más, yo me despido. Muchas gracias. Que estén muy bien y que tengan una muy feliz tarde. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias a Play también por el espacio, por el tiempo y bueno,
por darnos esta información que bueno, ahí nos da un parte de lo que podría ser pues esa posible reforma y bueno, conocer lo que podría venir más adelante. Muchas gracias a TG Consultores y bueno, nos vemos en una nueva oportunidad con algún otro tema interesante para todos nuestros afiliados. Muchas gracias. Claro Gracias, que muy sí. amable. Gracias. Feliz tarde. Hasta luego.